El arma paranormal. Perquicarpio. Capítulo 1. Un ser excepcional. Nació una vez en un lugar muy alejado, un ser con facultades excepcionales en las artes ocultas, hijo de una familia acomodada, y ya desde pequeño, sus padres veían en él la habilidad natural para comunicarse con seres invisibles. Al cumplir los 7 años de edad, el niño ya contactaba a pequeñas entidades con las que jugaba. Lo lograba mediante algunos conjuros que averiguó leyendo los libros de su familia. No existía ningún ser invisible en su casa ni ningún otro lugar en su vecindario, por pequeño que sea, que él no hubiera conocido o invocara con su gran habilidad. A los 10 años ya conocía los nombres de todos los seres que su cultura había contactado a lo largo de la historia, y algunas veces utilizaba a algunos pequeños para que hicieran travesuras por él. Sin embargo, cuando algo se rompía en casa o los vecinos se quejaban de que algo no los dejaba dormir en la noche, su madre automáticamente sospechaba de él. Sus padres se percataron de que el niño poseía cualidades especiales y decidieron que lo harían estudiar ocultismo en la Escuela Superior Ocultista, que era la mejor escuela de la colonia en la que vivían. Su abuelo, que fue un eminente ocultista, aunque fue rechazado por algunas escuelas debido a sus ideas revolucionarias, fue entonces cuando el señor decidió abandonar las escuelas y se convirtió en autodidacta. Fue así que se dedicó de lleno a las ciencias ocultas. Sus costumbres sufrieron por entonces un cambio radical, pues pasó a dedicar todo su tiempo a revisar antiguos archivos de las bibliotecas y a visitar remotos templos en búsqueda de manuscritos escondidos. Hnum era un niño bastante sereno y no poseía el clásico temor infantil a la oscuridad o a los fantasmas, pues él siempre sabía las intenciones de estos seres cuando se los encontraba. Se le podía pedir que fuera a algún lugar oscuro a traer algo y Hnum lo hacía sin dudar, o a enviarlo a lugares abandonados donde otros niños e inclusive algunos adultos no se atrevían a ir. Solía descubrir, con gran curiosidad rondando su mente interesado por la antigüedad, esos libros antiguos donde los ancestrales mitos regían todos los actos humanos. El niño siempre gustaba llevar consigo algún manuscrito y leer los libros de ocultismo que caían en sus manos. Los analizaba con provecho y deleite, siguiendo a los autores más ingeniosos y audaces. Sostenía que con él algún día podría controlar a cualquiera de esos misteriosos seres. Sus padres estaban convencidos de que el niño era un virtuoso, pero sus corazones sabían bien del riesgo que traía consigo esa carrera, al igual que muchos niños excepcionales. Hnum era un niño un tanto retraído y algunas veces se encerraba como en una cápsula esperando que nadie le hablara o molestara. En cambio, como los otros niños eran muy alegres, algunas veces querían tomarle el pelo, pero él encontraba la manera de contrarrestarlos. Ciertos días, el niño se despertaba temprano. La mañana vestía su túnica blanca y estaba rodeada de destellos, y el pequeño podía ver cómo salía el sol a dar vida y luz al firmamento. Sus profundos ojos visualizaban de pronto una tenue luz sobre su cama. Inspiraba aire tranquilamente. Luego, saludaba relajadamente al ser por su nombre, y después se levantaba para comenzar el día como si fuera algo muy natural. Pero él sabía que nunca debía tener por inofensivos a aquellos que le ocasionaban deleite a la vista, ni por nocivo a los que le causaban repulsión, pues las apariencias eran muy engañosas. El niño contaba con naturales cualidades que le permitían comunicarse con diversos tipos de seres. Al parecer había heredado esa habilidad de su abuelo, y además, el pequeño poseía un carácter de hielo, por lo que no se asustaba al percibir a las distintas entidades. Para él poseían estos seres una misteriosa grandeza envuelta en una esencia oscura y fascinante. Los manuscritos que leía le enseñaban sus misterios silenciosos, en donde los antiguos sabios le susurraban las fuentes del conocimiento. En cierta ocasión Hnum visitó de pequeño uno de los principales mercados de su ciudad con su madre, un lugar utilizado por la gente pobre como depósito de vísceras y fruta, ubicado en un lugar bastante paupérrimo de la ciudad capital, un lugar en que el mal olor se extendía en las calles como un vaho que olía a suciedad. Mercadeaban los hombres con frutas y gemas poco comunes. Casi cualquier objeto podía obtenerse ahí sin importar cuál fuese su origen. Se veía un río de gente en el sitio, que era el más transitado de toda la colonia principal. Aquí fue donde observó Hnum por primera vez la cantidad de pobreza en la zona. Mientras muchas ideas le cruzaban la cabeza, se oían desde lejos los atronadores quejidos y discusiones de los comerciantes en el desagradable lugar. Los borrachos estaban tirados en el piso descansando, y junto a ellos, los mendigos que extendían sus delgadas manos implorando por una pequeña dádiva. Hnum se encontró por un momento en un puesto de venta de carne, observando con desagrado como uno de los vendedores estaba destripando animales. Como unas aguas negras y turbias descendían desde lo alto de la calle e inundaban algunos rincones. Una marea de gente se movía entre las fachadas y comercios. El pequeño avanzaba lentamente, como abriéndose paso a través de un ramaje salvaje, sobre el manantial negro que inundaba las pistas. Avanzaba lentamente, a través de negociantes,
mendigos y perros callejeros. Y de las bocas de los comerciantes, salía un rugido como de un caudaloso río. Sin embargo, la gente del mercado parecía no percibir el olor a podrido, pues la animosa actividad del mercado parecía distraer los sentidos. Hnum pensó que por más que alguien se acostumbre a una situación difícil, no significaba que esta fuera correcta. El pequeño solo deseaba alejarse de aquel desagradable y desordenado lugar, pues le perturbaba la mente. Entonces se acercó a su madre y le pidió que comprara pronto, ya que dejar atrás todo aquello era lo mejor. Sin embargo, algunas de las mercancías captaron su atención. Algunos de los comerciantes que vendían ahí eran ocultistas, herbolarios, hechiceros y todo tipo de negociantes que vendían sustancias extrañas en decenas de envases de distintos colores, hierbas, huesos, esencias y algunos libros que, aunque despertaban la curiosidad de Hnum, no podía comprar pues no tenía aún edad suficiente para adquirirlos. La mente del pequeño se diluía en esa atmósfera vibrante y misteriosa. Para cuando Hnum llegó a la adolescencia, conocía ya con bastante exactitud los tipos de entidades que, según los manuscritos y datos históricos guardados en diversos registros, se señalaban como las dominantes del multiverso, y sentía que algún día debería comunicarse con ellas. Debido a su misterioso talento, algunas personas de edad avanzada y chapadas a la antigua, sentían algo de temor de acercársele e intentaban no mirarlo, pero a él no le prestaba importancia. Sabía que algún día su capacidad le daría frutos. A las narraciones de los hechos ocurridos en muchos de aquellos libros que leía, sucedía ahora la indagación científica. Muchas de esas crónicas se deshicieron por ser consideradas blasfemas. Esos materiales valiosos que se arrancan a la sabiduría de un pueblo eran ahora importantes para los nuevos estudiantes. Hnum no abandonaría el camino emprendido por aquellos viejos eruditos, pues sí, para obtener la sapiencia absoluta se deben comprender los escondidos significados e imperceptibles detalles que distinguen a las obras maestras. Pero ya que no tenía suficiente experiencia, Hnum aún no lograba clasificar claramente a las entidades en positivas y negativas. La ilusión y el objetivo que su mente era escribir algún día un registro completo, que lograra clasificar a estos seres invisibles ocultos en las misteriosas leyendas, así como lo habían hecho en el pasado los grandes sabios de su cultura. Aquellas novelas estaban siempre bajo sus ojos y encantaron las horas de su niñez. Algunos días se sentaba en el borde de un muro de la fachada de su casa, y parecía meditar observando cómo se retiraban las claridades de la tarde, y mientras la noche empezaba a extender sus sombras, acariciaba a su gran gato blanco. Durante sus estudios básicos en una pequeña escuela cerca de su casa, los profesores se percataron de su habilidad y le sugirieron a sus padres que el niño debía estudiar las artes ocultas. En aquella época había en la colonia principal alrededor de 5.000 ocultistas expertos, además de otras decenas de miles de mediocres. Muchos de estos eran oscurantistas, y la fama de sus hechos algunas veces los calificaba como blasfemos y otras veces como prodigiosos. Ellos eran la fuente de diversas leyendas en distintos lugares. La mayoría de estos oscurantistas vivían a las afueras de la ciudad capital. En las fachadas de sus enormes y bizarras casas, se podía apreciar distintos símbolos siniestros detalladamente diseñados en las viejas paredes. Estos se utilizaban para distintos motivos, pero la ciudad principal se diferenciaba de las demás, ya que era más nueva y menos oscura. Era un importante centro comercial, donde viajeros de otras colonias llegaban a cada momento, pues muchos no gustaban vivir en otros lugares a causa de los problemas que causaba el repulsivo gobierno.